Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos los estudiantes del curso de Derecho Civil y Procesal Civil. Es una verdadera satisfacción compartir con ustedes y saber que ya buen número se encuentra conectado para compartir la clase de esta fecha, 14 de agosto del año 2022. Hemos ya iniciado el trabajo con bienes, hemos enfocado ya algunos aspectos que son importantes para la retroalimentación de los contenidos que son básicos para su preparación en privados. El objetivo de la clase de esta tarde es exactamente fortalecer esos conocimientos jurídicos, conceptuales, compartir algunas experiencias en relación a los bienes, formas especiales de propiedad, modo de adquirir la propiedad y su fundamento legal. Vamos entonces a desarrollar nuestro objetivo retroalimentando un poquito lo que platicamos ya en la clase anterior. Recordemos que le llamamos bienes a todas las cosas que son susceptibles de apropiación. Recordemos que la única clasificación que el Código Civil establece es las cosas o los bienes son muebles o son inmuebles. La propiedad, enfatizamos en algo que es esa facultad de gozar, de usar, de disfrutar, pero básicamente de disponer de los bienes dentro de los límites que establecen las leyes. Aquí enfocamos, platicamos sobre el contenido de la norma constitucional del artículo 39 y el artículo 464 del Código Civil. Platicamos también de la expropiación. Enfocamos la expropiación como uno de los límites, es uno de los límites de la propiedad. Tuvimos la necesidad de desarrollar ese tema partiendo de que el derecho de propiedad privada tiene un límite básico, que es el bien, la preeminencia, la necesidad de proteger el bien común en relación al bien particular. Hablamos de que cualquier institución, cualquier asociación, el Estado mismo, cuando necesite ejecutar determinadas obras, tiene la facultad para instar la expropiación. Y hablamos también de la indemnización. Recuerden que tampoco la expropiación o la limitación al derecho de propiedad va a dejar sin protección alguna al propietario. No puede ser. Lo que sí establece la ley es de que hay la facultad de expropiar por parte del Estado, pero previa indemnización. Y esa indemnización se hace o se establece de acuerdo a los procedimientos establecidos y que ya también fueron enfocados. Hoy nos toca enfocar formas especiales de propiedad. Hay unas formas especiales de propiedad que vamos a desarrollar en esta tarde. Vamos a ver las disposiciones generales de cada una de esas formas especiales de propiedad. Veremos qué es copropiedad. Platicaremos de la medianería. Hablaremos también sobre la propiedad horizontal. Hoy vamos a conocer, a desarrollar qué son las fincas matrices de esa propiedad horizontal, a qué se le llaman fincas filiales, cómo se constituye la propiedad horizontal y cómo se extingue.
Vamos a hablar también de la propiedad de las aguas. Vamos a regresar un poquito en el transcurso del tiempo y en la vigencia del Código Civil de 1932, pero esperemos. Va a estar interesante esta clase. Espero de todo corazón que estén motivados, que estén atentos para ir captando los aspectos relevantes de nuestra clase. Dentro de las formas especiales de propiedad está la copropiedad. ¿A qué le llamamos copropiedad? Nosotros, cuando escuchamos el término copropietario, cuando escuchamos el término comuneros, estamos refiriéndonos a una forma especial de la propiedad. Y existe copropiedad cuando dos o más personas son titulares de un bien. Y ese bien que les pertenece a varias personas se encuentra en la calidad de proindiviso. Para eso es bien importante tener claro que la copropiedad le genera la obligación a todos los comuneros, a todos los copropietarios, del cuidado, de la administración, de la protección de la cosa. Eso significa que no puede afectarse o que no puede tomarse ninguna decisión de la cosa a menos que exista el consentimiento expreso de los demás condueños o copropietarios. Hay copropiedad, reiteramos, cuando esa cosa, cuando ese bien le pertenece de manera proindivisa. Eso de proindivisa significa que a varias personas les corresponde el derecho de propiedad de manera alícuota. Es decir, si existen varios propietarios sobre una cosa, cada uno tiene el derecho proporcional sobre ese bien. A falta de un contrato o de disposición especial en relación a lo que es copropiedad, debe ceñirse, debe regirse por las normas contenidas en el Código Civil. Y recordemos que esa copropiedad es la situación en la que dos o más personas titulares, facultados sobre ese derecho real. Y recuerde que hablamos de derechos reales. La propiedad es un derecho real. Y esa forma especial de propiedad, o sea, la copropiedad, es un derecho real. La posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, etcétera, son derechos reales. Pero no nos perdamos. Hay copropiedad cuando dos o más son legítimos propietarios de una cosa en común. Es bueno que veamos también que al hablar de propiedad, esto o de copropiedad, este tema también lo podemos encontrar en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Los invito a que veamos el artículo 7, por favor, el artículo 7 de el decreto 21/2018, que es Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos con su respectiva aplicación. El artículo 7 nos puede apoyar para ver lo de copropiedad. Establece la ley ya mencionada que los derechos sobre una obra creada
en colaboración corresponde a todos los coautores pro indiviso, salvo convenio en contrario, o que se demuestre la titularidad de cada uno de ellos, en cuyo caso cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es autor. Para divulgar y modificar una obra creada en colaboración. Vea, la palabra clave para entender la copropiedad en derechos de autor es obra creada en colaboración. Cuando es creada bajo esa premisa de colaboración, se requiere del consentimiento de todos los autores para divulgar o modificar esa obra. Y en defecto, si no hay acuerdo, se resolverá por juez competente. Entonces, la copropiedad también es una forma especial de la propiedad que la podemos encontrar en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Y no solo allí, está la Ley de Propiedad Industrial. La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 19 también enfoca el derecho de copropiedad. Vamos al artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial. Establece la cotitularidad. Es un término que se usa en la Ley de Propiedad Industrial que se refiere específicamente a cuando varias personas son copropietarios o cotitulares de un bien. Y regulan, salvo las disposiciones especiales contenidas en esa ley, la cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá cuando no hubiese acuerdo en contrario por las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad. Vemos entonces que esta forma especial la vamos a encontrar en distintas leyes. Cuando existen varios propietarios sobre una cosa, es necesario también tener en cuenta las cuotas de partícipes. Dicho de otra manera, el derecho que a cada uno, el derecho prorrateado, el derecho de la parte alícuota que le corresponde a cada uno. Avancemos. Dice que a falta de contrato o disposición especial, ve cómo se encuentra tanto en la Ley de Propiedad Industrial como en el mismo Código Civil, que a falta de otra disposición especial, la copropiedad se rige por el Código Civil. Las cuotas de partícipes. Realmente, las cuotas de los copartícipes o copropietarios se presume iguales. El concurso de los comuneros, llamémosle comuneros, copropietarios, condueños, usted ya sabe que estamos hablando de propiedad. Pues el concurso de comuneros, tanto en edificios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Es decir, si soy condueño de la parte alícuota, si esa parte significa la quinta parte de la cosa, entonces mi responsabilidad para el mantenimiento, para, qué sé yo, para cualquier tipo de gastos o cargas del bien común, corresponde o me corresponde esa quinta parte. Así como en mi derecho de copropiedad, así como es la parte alícuota que me corresponde, así también serán las cargas. En cuanto a la copropiedad y a las cuotas de participación, realmente se sigue
lo que en derecho romano se consideraba como cosa objeto de propiedad. Los condominios, las partes que son cotitulares intelectuales, etcétera. Esas cuotas se presumen o se determinan iguales y cada condueño tiene la plena propiedad de la parte que le corresponde, la parte alícuota, y de igual forma de sus frutos. En consecuencia, también puede responder, y no puede, debe responder por la cuota necesaria en caso de tener que invertir en ese bien común. ¿Podrá grabar el condueño la parte alícuota que le corresponde? Sí, sí se puede grabar esa parte, siempre teniendo en consideración el someter a conocimiento de los demás copropietarios. ¿Tenemos alguna regulación más que tenga que ver con esa cuota de partícipes? Creo que tendríamos necesidad para ello de ver el Código Tributario, artículo 22. Todas las leyes que voy mencionando, por favor, les ruego tener en consideración su lectura completa porque puede ser objeto de la evaluación. Entonces, es bueno que vayan haciendo la anotación y en su oportunidad y en los tiempos que usted dedica a su estudio, vayan por favor leyendo las normas que le estamos mencionando. El artículo 22 del Código Tributario establece situaciones especiales. Cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, formales y materiales, los sujetos que en cada caso se indican. Y ahí viene la descripción. ¿A qué está haciendo alusión? A las cargas, a las cuotas que deben cumplirse por ser la responsabilidad proporcional que les corresponde. Muy bien. Cuotas de partícipe ya dijimos que se presumen iguales. Es proporcional para los comuneros el beneficio y la carga de la comunidad o de la propiedad en común. Del uso y conservación de la cosa, una cosa común. Según su destino, sin perjudicar interés de comuneros, y que no se impida uso a otros, todos están obligados a la conservación de la cosa común, salvo renuncia. Cada partícipe podrá servirse de las cosas o las cosas comunes siempre que disponga de ellos conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. El artículo 488 del Código Civil establece las obligaciones de los comuneros. Cada partícipe debe contribuir en los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad que le asiste a cada uno de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Si usted es condueño, es copropietario de un bien, pero decide desistir, o traslada, o cede, o adjudica, o dona esa parte proporcional, eso lo libera de la obligación como comunero. Muy bien. Veamos siempre en relación a la copropiedad las innovaciones, los cambios que tengan que hacerse en la cosa. Esas innovaciones solo proceden con el consentimiento de los comuneros.
Nadie puede hacer ninguna alteración, ninguna modificación, a menos que no exista tal consentimiento. Y esa decisión es una circunstancia totalmente lógica, porque ninguno de los condueños podrá, sin el permiso, sin la aceptación de los demás, hacer alteraciones que puedan modificar la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Aunque signifiquen ventajas, debe existir consentimiento, a no ser que fueren aprobadas por la mayoría de los copropietarios y que representen por lo menos las 2/3 partes del valor del total de la misma. Solo en esos casos pueden aceptarse las innovaciones. Para administrar la cosa común debe existir acuerdos de la mayoría y lo hemos reiterado. Para eso tiene que existir las 2/3 partes del valor, el pronunciamiento de los propietarios de las 2/3 partes del valor de la cosa. Esa administración del bien común, ahí serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, como ya lo dijimos. Bien, derechos de cada condueño. ¿Qué derechos tiene cada condueño? Lo hemos reiterado. Cada condueño es propietario de la parte alícuota o proporcional que le corresponde. ¿Podrá el copropietario pedir división de la cosa común? Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte proporcional que le corresponde, de sus frutos, de sus utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarlo, cederla, agravarlo y aún ceder únicamente su aprovechamiento. Perfecto. Pero para poder solicitar la división de la cosa, hay formas específicas que regula el Código Civil. Veamos. Puede pedirse la división y aquí hay necesidad de pensar en dos alternativas. La división del bien, con darle fin a la situación de una cosa proindivisa, o sea, no dividida. Y cuando existe la posibilidad de que uno de los copropietarios quiera enajenar la parte que le corresponde, cada comunero tiene, por supuesto, el derecho preferente, o sea, el derecho de tanteo que conocemos, es decir, primero procurar que ese derecho sea vendido, sea trasladado, se pueda disponer por los demás comuneros. Es necesario que tengamos en consideración entonces el derecho a pedir división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en mancomunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley, que no pueda dividirse, que no pueda partirse. Bueno, pero veamos si tenemos alguna anotación al respecto. Y efectivamente tenemos acá la forma de división de la cosa común. La cosa común puede dividirse atendiendo 3 supuestos: de forma voluntaria, por un oral de división de la cosa común, que ese procedimiento está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 219, y también por solicitud ante juez, eso según el decreto ley 82-84, que es la ley
reguladora de procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos. Es específicamente la regulación de este tipo de derecho de copropiedad proindivisa. Cuando digamos proindivisa es no partida, no dividida, no fraccionada entre sus distintos copropietarios. Pero bueno, entonces, dividir la cosa común de forma voluntaria no requiere más que el consentimiento de los copropietarios. No requiere más que la aceptación de la partición, atendiendo la parte proporcional que corresponde a cada uno de los comuneros. ¿Qué hacer? Si existe voluntariedad, pues sencillamente, si se trata del bien inmueble, entonces procurar, entonces dividir, medir, sea un levantamiento topográfico, atender la inscripción registral, buscar que esa área inscrita en el registro de la propiedad coincida, si fuera, que es lo mejor, que es lo ideal, con el área que está, el área real. Y entonces dividir de mutuo acuerdo, de forma voluntaria, esa cosa común. Pero, ¿y qué sucede si no puede hacerse de manera voluntaria o que si alguno de los comuneros se oponga a la división? Con permiso. Si uno de los comuneros, dos o más de los propietarios se oponen, vamos a tener la necesidad de buscar el auxilio de leyes adjetivas, de la ley procesal. Para ello tendríamos que ir al Código Procesal Civil y Mercantil y ampararnos con la división de la cosa común. Recuérdese usted lo sabe ya y le estamos recordando nada más. Ahí está el oral de división de la cosa común. El capítulo 6, división de la cosa común, habla de la declaración judicial necesaria. ¿Cuándo es necesaria la división judicial en la partición de una cosa común? Veamos el supuesto. Lea su procesal civil, artículo 219. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrá pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiere interés de menores, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Y ahí viene el procedimiento establecido en el artículo 220 en adelante. Si no hay acuerdo, si no hay voluntad para dividir la cosa, pues tenemos que acudir a un oral de división de la cosa común. En este tipo de circunstancias hemos tenido que apoyar, asesorar legalmente a personas que no han aceptado la partición de la cosa común. Es hasta preocupante a veces ver cuando existe copropiedad entre hermanos biológicos, que es tanto el aferrarse a la cosa o el no querer aceptar dividir la cosa común porque los condueños siempre pretenden una parte específica. Digamos que es una propiedad que tenga una topografía irregular, un terreno irregular, con partes planas, con partes quebradas, con un nacimiento de agua, qué sé yo. Y cuando hay esa característica en el bien común, es bien complicada la partición. Hemos visto cómo hermanos biológicos copropietarios se aferran tanto que
se llega al oral de división de la cosa común, se tiene sentencia y ejecutarla es de verdad un viacrucis judicial, porque buscan las formas legales y hasta de hecho para evitar que se haga efectiva la sentencia dictada en un oral de división de la cosa común. Por eso es bueno tener en cuenta cuándo es muy indispensable la copropiedad y buscar que la mejor forma de dividir de mutuo acuerdo o evitar la copropiedad por las circunstancias que al final se convierten en litigiosas. ¿Hay otro procedimiento para la división? Sí, hay otro procedimiento y es cuando alguna de las partes, alguno de los copropietarios, de los condueños, necesita la división, pues puede presentar su solicitud. Si ha agotado la vía directa, puede también pedir la intervención del juez, quien de conformidad con esa ley reguladora del procedimiento de localización y de membración de derechos sobre inmuebles, va a determinar la división de un mismo o del mismo bien, del bien que es parte, la masa de los copropietarios. Ya hablamos de proindiviso, ya lo explicamos, pero no es malo fortalecerlo. ¿Qué es proindiviso? Es ese estatus jurídico en que a los copropietarios de un bien sin división material del mismo les corresponde a cada uno la parte proporcional de acuerdo a el porcentaje de derecho que le asiste. Si son 5 copropietarios, a cada uno de ellos le asiste la quinta parte del derecho. Pacto de indivisión. ¿Será que existe un pacto de indivisión? Sí, sí puede darse. Y será válido ese pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención, por nuevo acuerdo. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Eso puede usted leerlo y puede operativizarse teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley Reguladora del Procedimiento de Localización y de Membración de Derechos sobre Inmuebles Proindivisos. El juez puede ordenar la división, ya lo especificamos, antes del plazo de los 3 años, que es el plazo que la ley establece para el pacto de indivisión. La copropiedad tiene algunas circunstancias relevantes, por ejemplo, improcedencia de la división. ¿Cuándo no procede la división? Cuando de hacerse la división material de la cosa mancomunada, resulta inservible. Entonces, si resulta inservible y no procede la división material, se puede regular la venta y la repartición proporcional del valor en que se haya vendido. Tenemos algunas circunstancias, unos ejemplos por la experiencia profesional. Hubo una ocasión en que una persona de ya avanzada edad, 70 años, requiere los servicios notariales y dice, licenciado Eleazar, soy dueña de un bien, de una casa. Una casa que tiene 8 metros de frente por 20 metros de fondo. Pero el caso es que tengo 8 hijos, 7 biológicos
y un hijo que me endosó su papá, le llaman entenado a ustedes. Pero la señora, la requiriente, le tenía tanto afecto al hijo del esposo, del hijo solo paterno, que prácticamente era su entenado, como decimos nosotros en el lenguaje popular, y no lo quiso dejar al margen. ¿Qué hago para dividir esto? Le digo, mire, no hay forma material de hacerlo, pero no se preocupe, a todo le quiero otorgar, perfecto. Entonces trabajamos una escritura y se trasladó el dominio de la finca a los 8 hijos. Lo que ya, los 7 biológicos y el otro hijo que le mencioné. Muy bien. Y entonces dice, ¿qué hago? Porque no quiero que se enteren de cuál fue mi decisión. Porque hay un hijo que es el que más ha estado exigiendo en que yo le otorgue ese bien, pero no puedo ser injusta en otorgárselo a un solo hijo. Muy bien, entonces le dije, solo llévese la escritura matriz, una notita allí en la que hice constar. En caso yo no estuviera, por favor acudan a la oficina del licenciado Eleazar Cifuentes para ver lo de la propiedad. Y es increíble. Solo fallece mi patrocinada y unos 3, 4 días después aparecieron los 7 hijos biológicos, con la duda de qué pasó. Entonces, cuando requieren los servicios, y digo, pasen adelante, ¿qué pasó? Me muestran el documento. ¿Usted redactó eso? Sí, yo fui. Y entonces les dije, señores, que en paz descanse su señora madre, ella dispuso dejar ese bien en copropiedad. ¿En qué? En copropiedad. ¿Y eso qué significa? Que todos son dueños. Y vi quién se molestó más. Yo dije, de plano que él es el que quería toda la casa. Perdonen, esa fue la voluntad de la propietaria. Y entonces, cuento 7, hace falta alguien más. No, es que solo somos 7 hijos. No, 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 no. Hay otro señor que se llama tal y que también ella lo tenía como hijo. Sí, y mientras no venga él, no puedo entregarles el documento, porque esa fue la voluntad que me encomendó su progenitora. Total, se les dio el documento, el primer testimonio ya debidamente inscrito y 8 hijos. Y recuérdese que tenía 8 metros de frente a la casa. ¿Podía o procedía la partición material del bien? No. Entonces, su venta fue lo procedente y la partición del valor entre los 8 copropietarios. Bueno, para que usted vea cuándo es improcedente la división material de un bien. Deudas por uno o por los comuneros. Los copropietarios o comuneros no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulta inservible, lo que ya platicamos. Pero ahora si hablamos de deudas, a las deudas contraídas en pro de la comunidad y durante ella no están obligados sino el condominio que los contrajo, quien tendrá acción contra los otros para reembolso de lo que se hubiere pagado. Lo que hemos dicho, que cuando existen deudas por beneficio, por mejoras o alteraciones que sean benéficas para los copropietarios, es una obligación de todos cancelarlas. Muy bien. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que es importante: el posible acotamiento de la tierra. ¿Y qué es eso, licenciado? El acotamiento no es más que la delimitación, que es la medición de la parte que le corresponde a un comunero, a un copropietario. Es posible el acotamiento, siempre que sea para labores agrícolas.
Pero si hay oposición, si a los otros copropietarios no quieren que se realice el acotamiento, la medición de la parte que le corresponde a un copropietario, el interesado sí puede acudir al juez. Cada uno de los comuneros en una tierra tiene el derecho de pedir que se acote, que se mida, que se delimite una parte proporcional, sea lo que le corresponde, para explotarla en sus labores agrícolas. Si se negaren los demás, ya dijimos, tiene que acudir al juzgado. Y otorgada la parcela, los gastos y los frutos que le pertenezcan serán exclusivamente del comunero a favor de quien se haya hecho el acotamiento. Ya sabemos qué es acotamiento entonces. Estamos claros con esto. Sanciones por distracción de fondos. Cada comunero debe a la comunidad lo que saque, lo que obtenga indebidamente de la propiedad mancomunada, incluidos los intereses si le sacó un provecho dinerario. Hay compromisos entonces si se distrae, si se aprovecha por uno de los copropietarios ese bien. Y el derecho de tanteo. Ya sabemos que es la preferencia que debe darse a determinadas personas y en este caso el derecho preferente que hay que darle a los otros copropietarios. Si se hubiere de poner en explotación todo, en aprovechamiento agrícola, todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente. Si se acordó, bueno, somos dueños de los 3 o 5 de este terreno de 80 cuerdas. ¿Y para qué va a estar el terreno baldío? Mejor aprovechémoslo. Y lo vamos a aprovechar dedicándolo a una actividad agrícola, qué sé yo, ganadera o algo. Pues cualquiera de los comuneros tiene derecho preferente. Si alguien dice, bueno, si gustan o si ese es el objetivo, si vamos a destinar a actividad agrícola o ganadera la tierra, entonces deme preferencia, yo me dedico a esto. Siempre que ofrezca el pago que cualquier otra persona haya hecho, o lo mejor. Muy bien. Derecho de tanteo, ya sabemos entonces. El cese de la copropiedad. ¿Y cuándo va a cesar la copropiedad? Puede cesar por división, puede cesar por pérdida, puede cesar, qué sé yo, por la consolidación en uno de los comuneros. ¿Qué es eso de consolidación? Cuando uno de los copropietarios, con el consentimiento, haya adquirido el derecho alícuota o proporcional de los demás. La copropiedad va a cesar por eso, por la división, pero puede cesar también por la pérdida o por la consolidación que hemos estado platicando. Pero si en esa consolidación o reunión de todas las cuotas de los demás copropietarios hubiese algún acto que raye con ilegalidad, que procure algún engaño a los demás comuneros, entonces vamos a estar ante un delito que es un caso especial de estafa. Y recuerdo que el artículo 264 del Código Penal en su numeral 15 establece esa circunstancia. Vamos a buscar en el Código Penal el artículo ya mencionado. Tengamos por favor a la vista nuestro Código Penal y busquemos el artículo 264. Lo tenemos. Si lo tienen por allí, por favor, lo incorporan en su lectura. Casos especiales de estafa. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior, numeral 15,
Quien destruyere o deteriorare total o parcialmente bienes que le pertenezcan, afecto a derechos de un tercer copropietarios, con el propósito de defraudar a este. Hay estafa entonces. No puede pensarse en la consolidación, que me quiero adueñar del resto de la propiedad, pero procurando dolosamente afectar a los demás condueños. Y así, tenemos entonces cómo la copropiedad puede cesar, puede terminar. Muy bien, continuemos y nos encontramos, vamos a ver, con estas formas de copropiedad. Las formas de copropiedad son dos, voluntaria y forzosa. ¿Cuándo la copropiedad es voluntaria? Cuando existe acuerdo que la cosa sea propiedad de todos al mismo tiempo por un plazo de 3 años. Y cuando es forzosa, cuando los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común. Y no puede hacerse división de la cosa común porque de dividirse materialmente la cosa común va a resultar inservible. Inservible para el uso al que se destina. Entonces, aunque no se quiera ir, la copropiedad es forzosa, salvo que vayamos a la venta de la cosa común. Recuérdense el ejemplo de la casa. 8 dueños, 8 metros, no podemos cortar la casa 1 metro de ancho por 20 de fondo. Bueno, copropiedad voluntaria y copropiedad forzosa. Hemos abarcado esto. Ahora veamos instituciones de copropiedad forzosa. ¿Cuándo o cuáles son las instituciones que no hay manera de poner la división? Esas son dos instituciones, la propiedad de medianería y la propiedad horizontal. Veremos las características de cada una de ellas. Veamos que hay un derecho que nace con la copropiedad y que lo hemos abarcado, es el derecho de tanteo, y ya no nos vamos a entretener mucho, porque ya sabemos que es la facultad que el comunero tiene de adquirir la parte que le corresponde a los demás. Pasemos entonces a la medianería. La medianería es una forma especial de copropiedad. ¿Y cómo puede darse la medianería? La medianería puede darse en pared, en foso, en cercas, y sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Cuando hablamos de medianería, no exclusivamente nos vamos a estar refiriendo a pared. Podemos referirnos, como ya lo mencioné, a fosos, a setos vivos, setos muertos. Ahorita vamos a hablar de eso. Medianería es exactamente esa pared, ese foso, ese seto, esa cerca que sirve de límite, pero que le corresponde a dos propiedades contiguas. Veamos. ¿A qué le llamamos nosotros acequia? La acequia no es más que una zanja, que es un corte de tierra por donde discurre agua. Tenemos también la albardía, tenemos el seto, tenemos el vallado. Pero esa albardía, yo he estado tratando de buscarle para entender, darme a entender un significado. Y se me ocurre decir que la albardía es como un realce que tiene la parte superior de una pared. Y ese realce
para darle no solo una forma atractiva, un adorno, sino también protección. Pero, ¿y los setos, licenciado? ¿Qué es eso de seto? El seto es un cercado, un borde, pero puede ser de piedra, puede ser de desechos, puede ser de árboles. Tal vez imagínese el lugar desde donde usted me escuche. Hay setos vivos que siembran árboles generalmente, si es en tierra fría, de la especie de ciprés. Cupressus lusitanica es el nombre científico. Pues el ciprés lo van sembrando a una distancia muy pegada en un sistema que le llaman al tres bolillo. De manera que cuando crecen esas plantas se convierten en un como muro de ciprés. A eso le llamamos seto. Y se dice que el seto es vivo, porque está formado de plantas. ¿Y que es un seto muerto? Cuando hacemos ese borde o ese muro con piedra. Pero está el vallado, es igual que decir cerco. Y la zanja. La sequía y la zanja tienen algo en común, que es por donde discurre agua, con la diferencia que las acequias, mejor dicho, son trazadas de manera simétrica, tienen una forma más o menos paralela, similar, un canal bien trazado. Mientras que la zanja tiene forma irregular y casi siempre es la orilla de algún arroyo o de algún río. La medianería se presume. ¿Cuándo se presume la medianería? Se presume que hay medianería en tres casos. En las paredes que están, digamos, de división entre edificios contiguos, hasta un punto donde la elevación se ve distinta. Pero hay una pared entre dos edificios de determinado grosor, allí se presume medianería. En las paredes divisorias de los jardines, corrales o cercos situados en los poblados o en el campo, los setos vivos, por ejemplo, se presume medianería. En las cercas, vallados y los setos vivos, que le digo, que dividen esos predios rústicos o no urbanos. Ahí se presume medianería. ¿Ha tenido usted alguna vez la necesidad de construir alguna pared medianera? Bueno, usted no sé, yo sí. Resulta que en una de las casas, bueno, en la casa de mi papá, para ser concreto, en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, vivíamos de manera contigua con un vecino más. Y por mutuo acuerdo se dispuso construir una pared medianera. La pared medianera para que sirviera de lindero entre los dos predios. Y se procuró que el ancho de la pared medianera fuera no menor de 30 centímetros. ¿Para qué? Para que si en alguna oportunidad el dueño contiguo necesitara levantar algún muro, podía utilizar exactamente 15 centímetros y el resto utilizarlo mi señor padre. Se construyó y sí se utilizó, y actualmente cada condueño o cada uno de los vivientes, que son distintos por el tracto sucesivo de la posesión, utiliza la mitad de esa pared medianera. O sea, sí existen y sí la ley regula a qué le llamamos medianería. Signos contrarios a la medianería. ¿Cuáles son los signos contrarios? ¿Cuándo no hay medianería? Por ejemplo, cuando hay ventanas
ventanas o vacíos en las paredes divisorias. Cuando la pared o el vallado o el seto solo esté construido sobre una de las fincas y que no afecte la mitad, que no afecte, mejor dicho, el predio o el terreno contiguo. Cuando la pared divisoria está construida de mampostería, de bloc o piedras llamadas pasadera, le dicen que son lo que sirven para colocar o definir el muro. Cuando solo están abarcando la parte de uno de los copropietarios, allí se presume que no existe. Es un signo contrario de la medianería. Cuando una heredad, cuando un predio, cuando un terreno se haya cerrado o que ya tenga su vallado, su cerco o su seto, y los terrenos contiguos pues no lo tengan. Ahí es un signo contrario de la medianería, porque solo está protegiendo el terreno de uno de ellos. Hay árboles medianeros, ¿sí? Y eso pasa mucho principalmente en los predios rústicos, en los no urbanos. Los árboles que están sembrados como linderos o como mojones se consideran medianeros. Los árboles que crecen en el seto, en el cerco, se reputan comunes. Eso quiere decir que le corresponde a los dos condueños. Y cada uno de los propietarios tiene derecho de pedir que sean cortados, probando que de algún modo están o pueden dañar el predio del solicitante para que sea retirado. Esos árboles que están sembrados de lindero, que son medianeros, se presumen propiedad de los dos condueños. Las zancas, ya dijimos, son irregulares. Las acequias tienen una forma un poco más definida, pero si están entre heredades, entre dos terrenos, se presume que son medianeras. Interesante todo esto y veamos si se puede renunciar a la medianería. El propietario de un edificio, al derribarlo, puede o no renunciar a la medianería. Había una pared construida entre edificios, pero si va a construir, si el dueño del predio contiguo piensa construir y hay que derribar, puede renunciar a esa pared medianera. Puede adquirirse la pared medianera mediante contrato, por supuesto. Para ello, oportuno sería que se revise el artículo 515 del Código Civil. El dueño o el propietario legítimo de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle este carácter de medianera en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Compro la fracción de la pared que le corresponde a otro para que se tenga como medianera. Limitación de la medianería. Si el dueño de parte de la pared medianera tiene servidumbre de luz o de vista, el vecino solo puede adquirir medianería hasta las ventanas, ¿verdad? No se puede abrir ventanas, salvo consentimiento. Recuérdese el respeto a la integridad, a la indemnidad del vecino, entonces no pueden abrirse ventanas, salvo consentimiento. Dueño de pared no medianera. Puede abrir ventanas 3 metros arriba, pero en respeto del vecino, siempre. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que preceptúa el artículo 527.
No puede abrirse ventanas que den vista a los patios, al traspatio, a las viviendas del predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. Y ahí la ley establece la forma de medición si fuera el caso. Y vamos ahora con la propiedad horizontal. Y si el tiempo pasa rápido, pero concentremos en la propiedad horizontal. ¿Cuándo existe? Son casas divididas o edificios divididas por pisos, departamentos y habitaciones. Surgen como respuesta a la necesidad habitacional de la sociedad. Dos aspectos importantes de la propiedad horizontal. Puede darse en la propiedad horizontal. Entendamos, ya entendimos, entonces recordemos, mejor dicho, que es un edificio y que se divide en primer nivel para Juan, segundo nivel para Pedro, tercer nivel para María y así sucesivamente. Y en esa división, a eso que le llamamos propiedad horizontal, ahí se dan dos aspectos, la propiedad exclusiva y la propiedad común. La propiedad exclusiva es de que Pedro va a ser el dueño específico del segundo nivel, por ejemplo. Y la propiedad común, que a Pedro le va a corresponder también el derecho a la estructura básica de ese edificio. La propiedad horizontal es singular en edificios de varios pisos, de varios departamentos y habitaciones, susceptibles de aprovechamiento independiente, eso como lo preceptúa el artículo 528. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se origina la copropiedad? Mejor dicho, la propiedad horizontal. ¿Qué es una forma de copropiedad? Porque son varios los dueños de un mismo edificio. El régimen de propiedad horizontal puede originarse. ¿Cuándo? Cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someter a ese régimen para efectuar cualquier negocio jurídico, con todos o parte de sus diferentes pisos. Una vez que se haya inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes, a todas las fincas que surjan a raíz de la propiedad horizontal les vamos a llamar fincas filiales. Surge entonces la propiedad horizontal cuando el propietario decida someter a ese régimen su propiedad. Cuando una o varias personas construyan un edificio con ese propósito. Cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o a alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Hay entonces propiedad horizontal cuando se generan o se dan esos supuestos. Que quiera el propietario, que se construya con ese fin o como parte de una disposición testamentaria o hereditaria. Surgen las fincas filiales de las que hemos platicado. Todas las fincas unidas forman la propiedad horizontal, por supuesto. Formas de constituir la propiedad horizontal. ¿Cómo se constituye? El régimen de propiedad horizontal no es discrecional. Se debe constituir por escritura pública y debe ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble que corresponde. Registro general, segundo registro, dependiendo del lugar donde usted esté recibiendo la clase. Esa escritura constitutiva
debe contener requisitos bien establecidos. La declaración del propietario de someter su propiedad a ese régimen. Las medidas, las colindancias, los servicios, etc. La descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. El valor del inmueble, la descripción, etc. Allí están los requisitos para poder establecer la propiedad horizontal. Puede ser en pisos, en departamentos o en una habitación. Le llaman piso al conjunto de departamentos y habitaciones construidos sobre un mismo plano horizontal en edificios de varias plantas, ¿verdad? Departamento es la construcción que ocupa una parte de un piso. Y habitación es la parte más reducida, un aposento donde yo voy a dormir, o es para un uso específico, habitación. Y el área común. El área común de la propiedad horizontal la constituyen el terreno, la base, donde está construido el edificio, los servicios, agua, luz, drenaje, gas, etc. Y todas esas partes comunes o todos esos elementos, terrenos, servicios, constituyen la parte común que va a permitir el uso, goce y disfrute del mismo bien. Prohibiciones, hay prohibiciones, sí, hay varias prohibiciones y que es necesario que las tengamos en cuenta. El propietario del último piso, departamento o habitación situados en la planta más alta no podrá elevar, no tiene la facultad para seguir construyendo, porque estoy en el último nivel. ¿Puedo construir algo más? No, tiene prohibición. Salvo que exista consentimiento de los demás propietarios y la autorización municipal, por supuesto. Sin cumplir esos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo, departamento o habitación situados en los mismos, en primer nivel, no podrá hacer sótanos, ya que está en el primer nivel. Bueno, como estoy en el primer nivel, voy a hacer sótanos para construir mi parqueo allí. No, esas son prohibiciones taxativas reguladas en el Código Civil. Indivisión forzosa, platicamos ya cuando no puede realmente dividirse una cosa común que tiene aplicación para acá. Indivisión forzosa. Si vemos, nos apoyamos con el artículo 534, establece que los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión. Elementos comunes, el suelo, servicios, etc., son de indivisión forzosa, mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Qué facultades tiene el propietario de cada piso, departamento, habitación? Que puede transmitir y puede grabar también, independientemente del edificio total, la parte que le corresponde. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes. La escritura constitutiva de la propiedad horizontal también ha de contener disposiciones en relación a qué disponibilidad, cuándo puede el dueño de un apartamento, cómo puede, y las limitaciones deben estar establecidas en ese régimen de la escritura constitutiva del régimen de propiedad horizontal. Algo más aquí tenemos ya facultades de prohibiciones al copropietario. Cada copropietario de piso, departamento, debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral. El dueño del quinto nivel no puede poner una su venta de licores, cualquier producto alucinógeno, tiene prohibición para hacerlo. Tiene esas limitaciones. Ya vimos las prohibiciones
que tienen o que existen en la ley para el dueño del primero y último piso. Y en cuanto a la administración del edificio, pues por supuesto que también existen regulación establecida. ¿Cómo se va a administrar? Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador tiene que ejercer el cargo, pero con sujeción o sometido a las disposiciones que debe contener el reglamento de la copropiedad, así como de la administración. ¿Se extingue el régimen este? Por supuesto. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse, puede finalizarse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esa determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen. Y específicamente, el artículo 556 regula la extinción. No puede otorgarse sino en los casos de que todas las unidades singulares, todos los niveles, todos los departamentos, todos los propietarios de habitaciones se encuentren libres de gravámenes. Esa es una conditio sine qua non. En caso contrario, que los interesados presten su consentimiento. Bueno, está grabado un nivel o un piso. ¿Se puede extinguir? Sí, pero tiene que existir el consentimiento de los demás. Los propietarios de unidades singulares de edificio, al extinguirse el régimen, quedan como dueños en común del terreno, de la construcción de los materiales aprovechados y de los servicios. Veamos, ya hablamos de si están grabados o no. Dejamos este tema, pero no quiero pasar desapercibido. Vamos a revisar un poquito. Cancelación del régimen de propiedad horizontal. Debe hacerse constar por los propietarios. Esa cancelación debe hacerse constar por los propietarios en escritura pública. Así como se constituyó, también debe hacerse constar la extinción, la cancelación, mediante escritura, que debe inscribirse en el registro de la propiedad. Las fincas filiales se refundirán, se retrotraerán a la finca matriz, en la cual serán las inscripciones respectivas a favor de los comuneros y los gravámenes y anotaciones que pesaren sobre las fincas canceladas según sea el caso. Muy bien, ahora sí. Después de haber platicado de la cancelación, vamos a este régimen importantísimo. Propiedad de las aguas. Ay, las benditas aguas. Agua tan bendita y que no existe una ley de aguas en Guatemala. Por favor, acompáñenme, estoy yendo al Código Civil y quiero que vea, por favor, lo que aún existe, el capítulo 5 de la propiedad de las aguas, título 2, dominio de las aguas de mar y pluviales, etcétera, y vamos a ver con el dominio de los lagos, de las aguas muertas, de las aguas subterráneas, pero me interesa específicamente la propiedad de las aguas particulares. Vamos a ver. Por favor, veamos. Es necesario recurrir al Código Civil de 1933, donde trata el dominio de las aguas. Tengo por acá
un folleto que habla de la propiedad de las aguas. Si puede adquirirlo, sería muy bueno. Son ediciones jurídicas especiales. Y cuando habla de propiedad de las aguas, viene y nos lleva al decreto número 1932. En el libro segundo de ese decreto, anterior Código Civil, habla de propiedad, dice capítulo 2, dominio de las aguas de mar y pluviales. Son del dominio nacional las aguas de la zona marítima. Artículo 400 de ese decreto. Son de dominio nacional las aguas pluviales que discurran por los barrancos y ramblas, cuyos cauces sean nacionales. La rambla no es más que un lecho natural por donde discurre o se desplaza el agua de lluvia. El artículo 401 de ese decreto 1932 dice, pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales que caen en el mismo. Si las aguas caen en su terreno, usted es el dueño. Pero luego viene el capítulo tercero. Dominio de las aguas vivas, manantiales, corrientes y saltos de agua. Dominio nacional. Son de uso común y de dominio nacional las aguas que nacen continua o discontinuamente en terrenos del mismo dominio. Pero el artículo 403 establece en su segundo párrafo, las que se encuentren en terrenos de propiedad particular son del dueño del terreno. La norma completa, 403. Son del dominio de la nación las caídas de agua que se encuentren en terrenos nacionales, caídas de agua, cataratas. Pero las que se encuentren en terrenos de propiedad particular son del dueño del terreno. Artículo 405. Tanto en los predios de los particulares como los de propiedad del Estado o del municipio, las aguas que nacen continua o discontinuamente pertenecen al dueño respectivo para su uso y aprovechamiento mientras discurran por los mismos predios. En cuanto las aguas no aprovechadas salen del predio donde nacieron, ya son públicas. Tengo una norma más aquí, artículo 579. Ahí le ruego que vaya a su Código Civil. Artículo 579. Por favor, con lo del agua. En los mismos casos de la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, se llama, cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarse. Agua de dominio privado, el actual Código Civil. Por favor, artículo 579, actual Código Civil. Agua de dominio privado. Son de dominio privado las aguas pluviales que caigan en predios de propiedades privadas mientras no traspasen sus linderos. Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurran por ellos. Discurran es que se desplacen en su terreno, en el terreno. Las lagunas y sus alveos formados por la naturaleza en los expresados terrenos. Las aguas subterráneas, alón, las aguas subterráneas, las que están bajo el suelo, recuerde las capas terrestres, suelo, subsuelo, roca madre, etc. Pero la ley establece, artículo 579, numeral cuarto, las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales
en propiedades particulares, son de dominio privado. Entonces, el artículo 581 complementa aguas subterráneas. Todo propietario, puede abrir pozos dentro de sus fincas para obtener y elevar aguas subterráneas y efectuar cualquier otra obra con el objeto de buscar el alumbramiento de dichas aguas. Vean. Entonces, si usted es dueño de un predio, necesita del vital líquido, tiene todo el derecho de realizar cualquier trabajo para el alumbramiento. Sin embargo, esta norma, este artículo, como que significara una antinomia con el artículo, si no estoy mal, 123 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí por favor la revisa, la corrigen si es el caso. Y allí establece que son del Estado, que solo podemos disponer del suelo y sobresuelo, pero no del subsuelo. Y el artículo 581 del Código Civil, si necesitamos agua y está en mi terreno, puedo disponer de esas aguas. Y también hay una norma que preceptúa el artículo 582, lo lee por favor. Las obras artificiales a que se refiere el artículo anterior no podrán ejecutarse a una distancia menor de 40 metros de edificios ajenos, ni a 100 metros de otro alumbramiento de agua, para evitar la desviación de fluidos. Los pozos no deberán perforarse a menor distancia de 2 metros entre uno y otro dentro de las poblaciones y de 15 metros por lo menos en el campo. Y luego habla de propiedad de las aguas alumbradas, o sea, de los nacimientos. El propietario que obtenga el alumbramiento de aguas subterráneas por medios artificiales será dueño de ellas, aunque salgan de su finca. Por supuesto, con sujeción a lo que establecen los otros artículos subsiguientes del Código Civil. Ya hablamos de distancia de pozos, ya hablamos de aguas alumbradas, y también existe la concesión a mineros, que si hay una concesión a mineros de un terreno determinado, ellos también son dueños de las aguas mientras dure su proyecto. Y luego hay una ley especial de régimen de aguas y regadíos. Todo lo relativo al uso y aprovechamiento y disfrute de aguas públicas y particulares se regirá por las disposiciones de las leyes agrarias o de la ley especial del régimen de aguas y regadíos. No existe ley de aguas que se haya discutido y que esté vigente actualmente. Y así tenemos entonces cómo enfocar, cómo abarcar la propiedad de aguas. Este es un tema que da muchos conflictos. Y por supuesto da mucho trabajo, afortunadamente para los abogados. Generalmente se discute y se enfrentan personas o comunidades, el caso de comunidades de San Marcos, por ejemplo, Tajumulco, Chihuahua, que entre otros intereses están en disputa nacimientos. Si bien dice que en el futuro las guerras pueden ser por la necesidad de abastecerse del vital líquido. Y le ruego, si es tan amable, que pueda proceder a resolver las cuestiones que le hemos planteado
para que retrotraiga, mejor dicho, fortalezca, recuerde conocimientos que van a ser útiles, no solo para su privado, van a ser útiles para para todo su ejercicio profesional. Un abrazo virtual para todos, estén donde estén. Dios los bendiga y recuerden, no es el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Buena tarde a todos y por favor síganse esforzando, que después del esfuerzo, después del sacrificio, viene el triunfo, viene la retribución. Dios los bendiga y que estén muy bien todos.